Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Ernesto. Gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad, como siempre, de poder trasladarle a la población salvadoreña el trabajo de protección civil. Un saludo a toda la audiencia de Canal 21, especialmente a un buen amigo, don Antonio Sánchez, que siempre está al pendiente del quehacer del sistema de protección civil. Octubre y parte de noviembre, que viene casi el cierre, ¿no? Definitivamente, de invierno, definitivamente, Ernesto. Fíjese que podríamos decir que la perspectiva climática ahora mismo pudiera extenderse hasta mediados de noviembre, ¿verdad? Hay que recordar que el invierno empezó un poco tardío. Hemos tenido diferentes picos en todo lo largo del periodo lluvioso. Tuvimos el campo depresionario en junio que básicamente entre el 17 de junio, que fue el día en el que tuvimos el primer pico más alto de pluviometría, hasta ahí por el 20, 25 o 27 de junio, 10 días casi de lluvia bastante sostenida, tuvimos un promedio de 900 milímetros. Entonces, aunque empezó tardíamente el periodo lluvioso, hemos tenido diferentes periodos o diferentes picos en los que hemos tenido pluviometría muy importante. Durante el fin de semana registramos acumulados de agua arriba de los 40 milímetros en varios puntos del país. ¿Esto qué significa? Que definitivamente el periodo lluvioso no se va todavía, ¿verdad? La época lluviosa no se va. Hay que tener mucha cautela, como siempre lo hemos venido diciendo, sobre todas las personas que viven cerca de los ríos, cerca de las quebradas, a pesar de que pasamos, porque hay que decir que septiembre nos trató muy bien, ¿verdad? Septiembre nos trató muy bien, tuvimos algunas tormentas, pero no ha sido como usualmente es a septiembre y octubre, ¿verdad? Con acumulados hasta de 300, 400 milímetros. Agosto, septiembre y octubre por siempre han sido los meses más copiosos históricamente. Ahora pareciera que ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Pero hemos tenido repuntes fuertes. Así, claro, por eso le decía que hemos tenido por momentos algunos, bueno, ayer 40 milímetros a estas alturas del año ya no es nada despreciable, ¿verdad? Y sobre todo porque cuando vemos esos repuntes, ¿no? Sí. Que ha habido hoy, la característica de este cambio es que de repente viene el gran Y porrazo de agua. Ernesto, digamos que en la jerga hidrológica y meteorológica se conocen como eventos meteorológicos extremos, que indudablemente tienen que ver ya con todo este proceso de cambio climático. En la medida en que eso se vaya agudizando, es decir, que el cambio climático se vaya agudizando, definitivamente vamos a tener estas lluvias, bueno, en términos técnicos le llaman convectivas, se forman básicamente de la nada, pueden llegar a dejarnos hasta 80, 100 milímetros de lluvia, que a estas alturas del año, como le decía, cuando ya hemos tenido lluvias bastante sostenidas en algunos periodos, ya es muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha escorrentía, las famosas quebradas de invierno, ahora mismo tienen un caudal muy, pero muy importante, que tiende a crecer intempestivamente cuando tenemos justamente esas lluvias convectivas o esos fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cuál es el punto de todo esto? Yo creo que es importante que la población sepa que, sobre todo los que viven cerca de estos lugares, que el caudal de un río o de una quebrada puede incrementarse de un caudal que no tiene mayor fuerza para arrastrar a una persona, a un semoviente o a cualquier animal, puede llegar a tener caudales muy pero muy importantes y arrastrar a una persona. Entonces, el punto es que siempre es importante estar al tanto de la información que a través de diferentes fuentes y obviamente a través de ustedes que siempre pues nos dan la oportunidad de poder expresarle a la población y mantenerla informada sobre cuál debería ser el proceder y actuar cuando tenemos este tipo de fenómenos, ¿verdad? Sabemos que se presentan fenómenos fuertes. Sí. Huracanes, Sí. especialmente en la zona del Atlántico y también aquí en el Pacífico, que hoy se están presentando y muy cerca, claro, casi frente a nuestras costas. Aunque no somos directamente afectados, digamos, directamente por los huracanes del Golfo o el Caribe, ¿cómo están las condiciones
que se presentan con respecto a este que está actualmente. Hay un No sé fenómeno. si podemos apoyarnos también ahí con el buen o la imagen satelital, porque tenemos uno que entiendo advierte de que Exacto. vamos a tener este fin de semana y creo que todavía remanentes fuertes. Todavía. Afectaciones. Lo que sucede en estos casos, don Ernesto, es que teniendo un fenómeno en la cuenca atlántica, hay que recordar que este tipo de fenómenos, en primer lugar, siempre buscan latitudes más altas, ¿verdad? Es una condición natural condicionada por los vientos alisios. Por otro lado, el hecho de que estos meteoros estén girando contrario a las agujas del reloj, puede ser que en algún momento arrastre toda la humedad del Pacífico hacia tierra salvadoreña. Ese es el punto en el que nosotros deberíamos prestar mucha atención, porque puede en algún momento toda esa humedad. Por ejemplo, ahora mismo con esta imagen estamos viendo que tenemos alta probabilidad. Incluso lo rojo significa que sí o sí nos está lloviendo muy importante a, qué sé yo, 100, 120 kilómetros, 150 kilómetros, pensemos, de la costa salvadoreña frente a Usulután. Entonces, si de repente vemos toda la imagen, lo que estamos viendo es un arrastre de humedad que en algún momento podría entrar a territorio salvadoreño, y eso es lo que nos puede dejar en algún momento precipitaciones importantes, sobre todo en la costa salvadoreña. Si ahora mismo extrapolamos esta probabilidad, ¿verdad?, de precipitación a los escenarios de riesgos que incluso están dispuestos o están descritos en el plan invernal, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Que podríamos tener inundaciones en toda la costa salvadoreña. Me gustaría que habláramos un poquito de las proyecciones en cuanto a presupuesto y sobre todo también al tema de invertir en la prevención, en la educación. La semana pasada, por cierto, se llevaron a cabo varios simulacros. Efectivamente. Para hilvanar un poco las dos preguntas, ¿no? Le cuento, don Ernesto, que ahora mismo bueno, de hecho, quisiera empezar de viernes hacia lunes, ¿verdad? La semana pasada desarrollamos la semana de la reducción de riesgo de desastres. El día viernes le comento que presentamos ya formalmente el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, basado en 4 estrategias muy puntuales, ¿verdad? Una tiene que ver con la gobernanza, dentro de la que podríamos, por ejemplo, describir temas relativos a normativa, temas relativos a la educación no solamente informal, porque hay que decir algo. Yo creo que en el país se han desarrollado muchos procesos de formación en materia de prevención de desastres, en materia de reducción de riesgos, en materia de preparación para respuestas, pero sí o sí han sido la mayor parte de estos procesos informales. Ahora queremos apostarle. Bueno, les cuento que ya tenemos un técnico, y ese es uno de los logros, diría yo, de esta administración, tener un técnico en gestión de riesgos y un técnico en salvamento y extinción de incendios, que se está ejecutando con, diría yo, con el apoyo de una universidad privada. En este plan hemos descrito también, don Ernesto, un proceso sostenido de inversión que por lo menos en los siguientes 5 o 6 años debería permitir 3 cosas muy puntuales. Número 1, tener en cada departamento de El Salvador, es decir, tener en cada cabecera departamental un centro de operaciones de emergencia departamental que pueda ser el símil del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el entendido de que para tomar decisiones operativas de nivel nacional hay una cadena de cosas que deberían ir sucediendo desde el nivel municipal al departamental y posteriormente al nacional. Número 2, procurar que en cada una de estas salas de situación o en cada uno de estos COEs tengan muy pero muy claro un manual de funcionamiento cada vez que hay una amenaza materializada, bueno, partiendo desde la activación del sistema de alerta, ¿verdad? Y número 3, crear equipos de respuesta como los que ya tenemos. Si bien es cierto, los equipos tácticos de protección civil, los equipos de guardavidas, el grupo USAR, El Salvador, el grupo de búsqueda y rescate urbano, crear otros equipos que le permitan al país tener esa listeza operacional.
Eso también pasa por equipamiento. Hasta hoy puedo comentarle a usted y a nuestra amable teleaudiencia que hemos registrado ya un promedio de 7 millones de dólares en inversión en materia de preparación y respuesta. Ahora queremos también impulsar una inversión resiliente. ¿Qué significa eso? Que en función de un trabajo sostenido en materia de reducción de riesgo, o vaya, si le queremos llamar de otra forma, en materia de gestión prospectiva del riesgo, se considere, diría yo, todos esos, diría, metodologías que se están aplicando, y no solamente a nivel regional, sino a nivel global, a partir del marco de Sendai 2015-2030. Entonces, es un plan que hemos presentado. El día jueves tuvimos un simulacro, el simulacro nacional. Tenemos, o mejor dicho, diría yo, estamos muy satisfechos a partir de que hemos registrado un promedio de 7,000 instituciones que participaron dentro de estas empresas privadas, empresas no gubernamentales, empresas gubernamentales. Tuvimos un simulacro muy importante de atención prehospitalaria y manejo y control de incendios en un centro comercial en Ciudad Merliot, que diría yo que ha dejado resultados muy importantes. Le apostamos en algún momento, don Ernesto, en primer lugar a medir tiempos reales, ¿verdad? Es decir, yo sé que no es primera vez que se hacen simulacros, yo sé que no es primera vez, pero algo que nosotros hemos venido impulsando desde la Dirección General de Protección Civil junto a todo el equipo de trabajo, es decir, delegados de Protección Civil en el nivel departamental, en el nivel municipal, en el nivel regional, lo que venimos apostando es a una verdadera preparación que tiene que ver con que para hacer un simulacro, en primer lugar se tenga verdaderamente un plan para evaluar capacidades, porque si no lo que estaríamos haciendo es un show televisivo o cualquier otra cosa menos un verdadero simulacro. Pero detengámonos ahí porque cualquiera, como usted dice, puede decir que esto es un show, sí, que no tiene sentido, pero a la hora de los, digamos, como, perdón el término, lo voy a ocupar bien a los populares, a la hora de los cubos. Exacto, sí. A veces no sabemos cómo actuar. Definitivamente. Y lo que se hace es medir la capacidad, medir la reacción. Hay muchos elementos que se toman en cuenta a la hora de esta situación. Totalmente. Y lo que hemos querido es medir una verdadera capacidad, ¿verdad? Vamos a ver, tengo una pregunta acá y vamos a planteársela. Gracias al televidente. Pregunta a su invitado, ¿cuál es el plan para prevenir incendios forestales? Este verano venidero en el municipio de Cucatlán Norte y específicamente en el extinguido volcán de Guazapa. Volcán de Guazapa, sí, es el extinto volcán de Guazapa. ¿Vamos a contar con el apoyo del Cuerpo de Bomberos? Bueno, esa es una de las tareas en las que ahora mismo nos estamos enfocando. Le cuento que recién hemos terminado de revisar la política, bueno, no la política, sino el Plan Nacional de Incendios Forestales, o lo que a nuestro juicio debería ser el plan de manejo del fuego, no tanto de incendios forestales, sino de manejo del fuego. A partir de que obviamente pues hay diferentes situaciones que tienen que ver. Respondiendo a la pregunta puntual, sí, obviamente pues el Cuerpo de Bomberos ha tenido, ha sido una de las instituciones que ha tenido un empuje muy, pero muy importante en esta administración, a partir de que no solamente tienen mucho más talento humano, sino que también han hecho una inversión muy importante en equipamiento. Pero hay un detalle que me gustaría mencionarle al amigo televidente, y es que una de las cosas a las que les estamos apostando, don Ernesto, es también formar brigadas comunitarias de incendios forestales. ¿Por qué? Si bien es cierto, se tiene una buena cantidad de estaciones de bomberos, de algo debemos estar muy, pero muy claros. ¿Quiénes dan la primera respuesta cada vez que hay un incendio o un conato de incendio forestal? O en muchos casos, un incendio en maleza que termina migrando a un forestal y después, en algunos casos, hasta incendios estructurales, conocidos esos como incendios de interfaz. Pues justamente en la comunidad. Entonces, hay que pensar también en las comunidades, hay que pensar en que
deberían por lo menos tener la formación mínima del curso de bomberos forestales a fin de que ellos puedan dar la primera respuesta e indudablemente pues en incendios forestales, como lo hemos venido haciendo estos últimos años, no solamente bomberos, cada vez que hay un incendio, sobre todo de gran magnitud, se suma bomberos, Fuerza Armada, policía, equipos tácticos de protección civil, comisiones municipales de protección civil, a fin de poder atender ese tipo de situaciones. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerle el que nos haya permitido conversar precisamente sobre esos temas. El combate del dengue sigue, ¿verdad? Porque por supuesto, seguimos trabajando en eso. De poder erradicar todos los definitivamente. criaderos de zancudo. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes, don Ernesto. Un placer saludarle a usted y a toda la teleaudiencia de este programa. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.